Y ojo que en la selección también ha habido un caso con un miembro del comando técnico que me parece que en la selección se debió manejar de otra manera y se dejó pasar por agua tibia, porque fue al inicio de todo, y hoy en día es un tema del que nadie habla, pero es un mal ejemplo que me parece que en la selección lo prefirieron dejar pasar. Esto es ¡Al Ángulo! Y lamentablemente hay varios chicos, y lo decía José en el inicio del programa, hay varios que creen que por ser futbolistas tienen corona, ¿no? Pero en muchos casos... Por suerte los clubes, la mayoría de clubes se han alineado. Vallejo hoy día separó a Sebastián Latorre, Cristal ha iniciado un proceso para separar a Álvarez, el Boys lo hizo con Cela. O sea, los clubes están siendo... después que otros equipos los reciban es otra cosa. Pero esos equipos en el camino se irán dando cuenta del error que cometieron, porque esos futbolistas van a volver a caer en el mismo error probablemente, ¿no? Sí. En algunos casos es un problema mental también, ¿eh? También de educación. ¿Algunos? También de educación. En todos. ¿En todos? No, porque hay gente que tras un error se corrige. Ah, claro, no, pero... Sabe recuperarse. Está bien, pero yo... Y eso es una evolución Eso es una mental virtud, y está madurez. muy bien, Te digo algo, pero hay otros que no. yo voy al ejemplo de Diego. Diego dice... Te digo algo tras... O sea, Me lo hice entre la pausa. no, pues voy a estar frío ya. Te la dejo picando. ¿Puedes poner la calefacción para...? No, te la dejo. Michael quería decir algo. Déjame solamente decir una cosa. No, pero es que este tema no lo tocamos nunca y vale la pena darle... Y no lo vamos a dejar de tocar, señor. Aquí el moderador soy yo. El tema no lo vamos a dejar de tocar. Déjame decir una vaina. Déjala picar. Porque a veces, y yo admito que a veces pienso así, no, es un problema de educación, lo acabas de decir tú, y lo pensamos mucha gente, ¿no? Es un problema de educación. Deza no ha sido educado de una manera determinada y por eso se equivoca mucho. Pero no, pues, porque Álvarez va a ser separado, en teoría de Cristal, por temas que tienen que ver con hacer fiestas en cuarentena y tal, ¿no? Así es el tema, ¿no? ¿Así es? ¿Sí? Sí. Ya, ok. Sí. Bueno, que yo sepa, Álvarez ha tenido una... Y porque los vecinos denunciaron y mucho roche, ¿no? Que yo sepa, Álvarez no tiene una mala educación. Es un chico, lo conozco, excelente, muy bien educado, un caballerito. Ahora, armó un tono en su casa. Mal, pues. Está mal. O sea, Álvarez no ha estudiado en un colegio pero es que estás marginal. Y te digo más. Pero estás equivocando conceptos. No tiene que ver con educación. No, pero sí tiene que ver también. No tiene que ver con educación. Tiene que ver con la educación. No, la educación tiene que ver con preparación académica. Esas No. absolutamente distintas. La educación tiene que ver con preparación académica y con preparación familiar y con entorno. A veces los que estamos en el fútbol pensamos que hay jugadores a los que determinada motivación o determinado club o determinada camiseta les va a alcanzar para cambiar. No, cuando ven, si yo lo traigo a ese jugador a Cristal, en Cristal no va a hacer las cosas que hacía en otro lado. O si yo lo llevo a Alianza, en Alianza no va a hacer lo que hacía en otro lado. Y creo que Alianza este año cometió ese error. Lo decíamos hasta en broma a comienzo de año, ¿no? El combo que estaba haciendo Alianza, Gómez, Ascuez, Deza, Da Silva, con otro tipo de problemas, pero cuando los jugadores vienen desenrumbados, salvo que encuentren un grupo muy sólido, como pasa en la selección, por ejemplo, que llegan a la selección y se dan cuenta que en la selección no se puede fastidiar, voy a usar una palabra que suele usar Pedro, en la selección nadie va a portarse mal, porque está todo muy, muy bien encaminado y quedas como muy en offside en la selección hoy en día. Antes no, antes la selección era una fiesta. Antes la selección pasaban cosas mucho peores que en los equipos. Eran las vacaciones de los jugadores. Claro, las vacaciones de los jugadores que venían de afuera. Pero desde hace un tiempo, cuando se dieron cuenta que iban a ganar más plata y iban a ganar más prestigio y les iba a ir mejor portándose bien y que Gareca no los iba a convocar si no se alineaban, la selección ha pasado a ser un lugar más ordenado. Pero todavía hay lugares donde a los jugadores les permiten muchas cosas y donde queda la sensación de, no, acá va a venir y se va a portar bien. Lo reconoció Bengoechea después de salir de Alianza. Yo me equivoqué al aceptar que vengan determinados jugadores, me dejé convencer siendo jugadores que no tenían el perfil que yo normalmente quería. Eso lo estoy poniendo, citando a Pablo porque él lo dijo una vez que salió de Alianza. Y lamentablemente hay jugadores que no los vas a cambiar. Y creo que ya Deza entra dentro de ese rubro de jugadores que yo creo que no van a cambiar. Y hay más de uno
de los que están en Alianza a estas alturas que ya se le está pasando el tren como para cambiar. Que ya tuvieron oportunidades en el exterior, ya fueron, ya vinieron, ya fueron, ya vinieron. Y ya no son tan chicos como para uno pensar que van a terminar, porque además el físico ya no les da como antes. No les alcanza. Ya no les alcanza. No les alcanza. Ahora, yo sí, siendo parte de toda esta polémica, sí quiero hacer una diferencia, porque tú mencionabas algo que yo siempre he intentado diferenciar. La educación, la preparación académica que tenga una persona no tiene que ver con la formación en valores. Puede ir de la mano, sí, pero no necesariamente. O sea, estamos de acuerdo. Porque tú mencionabas, no, pero que este jugador o este tal otro ha estudiado en un colegio, no sé, privado, particular, y por lo tanto está en una familia estructurada, tiene que... No, eso no dice nada. Por lo tanto, nada. Lo que o sea, sí, si hay otro... Escúchame. Pero déjame que termine. Entonces... Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Entonces, hay otros que de pronto ni siquiera terminaron la secundaria y por cuestiones de la vida en un momento determinado se dan cuenta de que tienen que tomar decisiones correctas y se conducen bien por la vida. Y estoy convencido que en primera profesional en el Perú, de estos también hay muchos, que sin haber tenido ni siquiera probablemente hasta secundaria, supieron conducirse gracias a su familia por el buen camino. Estamos de acuerdo, pero gracias a qué? A su familia. Exacto. Y a eso voy. Pero esto no tiene que ver con educación. A eso voy, está bien. Pero mira, vamos a distinguir. No metamos en el mismo saco a Deza que a Álvarez. Son cosas diferentes. ¿Sabes qué? Yo no quiero dar nombres y déjame solamente decir esto, porque y en eso sí coincido, creo que intuyo lo que también dice Diego, ¿no? Porque él hace mención a esto que no hemos hablado nunca si quieres con nombres propios. Porque cada persona tiene un mundo, cada persona tiene una historia. Y yo siempre considero esto, porque estamos juzgando a alguien cuya infancia no la conocemos, cuya juventud no la conocemos, no sabemos qué problemas... tampoco no lo conocemos. Tampoco, entonces juzgar a alguien... ¿Hablas de esa? De cualquiera, no solamente de esa, de cualquiera. Entonces, como no lo conocemos, para nosotros es fácil hacer lo que mucha gente hace, Pedro, que en cuanto ocurre algo de esto, inmediatamente le tiran tierra espérate. Entonces, en eso sí estoy en contra. Ahora, y aquí termino, perdóname que me extienda, pero es que sí me gusta hacer patrones, o en todo caso tirar una idea general que sea una conclusión para todo. No solamente para un jugador, sino para todo. Y finalmente, que los chicos que están ahora recién saliendo, 15, 16, 17, inclusive 18, que ya juegan en primera, no voy a dar nombres, se den cuenta lo que sí tienen que hacer y aquellos ejemplos que no deben seguir. Ya, está bien, pero yo te hago una cosa. Yo no he dicho que la educación académica sea una y la familiar sea otra y alguna pese más que la otra. Todo suma. La fundamental, la de casa. La de casa. Porque yo conozco gente de colegios buenazos que son tremendos tarados. O sea, ¿por qué? Porque en casa no los educan. En el colegio, por más renombrado que sea el colegio, les van a dar una educación académica, van a ser capos en álgebra, ¿no es cierto? Y de repente van a ser muy buenos en, una buena educación en letras, pero no tienen valores. Y luego son los más corruptos. Sobre todo por el ejemplo que reciben, ¿no? Por el ejemplo que reciben. Porque en casa en casa es la gran educación es en casa, los padres o el entorno familiar. Después puedes ser académicamente muy bueno tú, porque eso dependió del colegio, pero en casa, o sea, la casa te forma. Dicho esto, yo digo, a mí no me parece, por ejemplo, que tengamos que hacer este anuncio de alegremente de la educación, porque aquel procede de un medio difícil. Tú puedes venir de un medio difícil y tu casa tiene que formarte. Ahora, dicho todo esto, ¿dónde queda el caso, por ejemplo, de Cela? ¿Cela acaso tuvo una infancia difícil? Pero no la conocemos. Un barrio picante. Pero no conocemos. No, pero digamos que sabemos que tiene una formación académica o en todo caso determinada. Que yo sepa, familiarmente no ha tenido ningún tipo de problemas y en todo caso lo separaron del Boys, y a esto quería llegar porque estamos hablando de cómo te separan de un equipo porque haces cosas indebidas por armar fiestas en su casa durante cuarentena. Doble falta. Primero una falta de todo para armar un tono en tu jato. Además, no una, sino sostenidamente siempre. Y la otra, pues evidentemente no cuidarte para practicar. Pero ¿cuál es el patrón de todos? A lo que voy es que cuando pasó lo de Deza, más o menos con matices, la prensa dijo, y nos incluimos, yo creo que debemos incluirnos, la prensa dijo, lo que pasa es que Deza viene de una educación difícil, de un entorno... José,
Estoy Sí, no, yo repitiendo entiendo lo que quieres dijimos. decir. Tuvo una educación difícil, su procedencia es difícil y Deza está pagando el hecho de proceder de un medio tal. Bueno, y Cela no... Es un caso diferente, hizo lo mismo. O sea, ¿me entiendes? El patrón en todos es que no hay, y eso yo lo he dicho, y no solamente ya en cuestiones deportivas o relacionadas con el deporte, pero el problema que hay, uno de los problemas que tiene nuestra sociedad es que no respetamos la autoridad. Y en cuando nos ponen normas, no las respetamos. Y esto se aplica a todos los órdenes. Ya, ok. Al deporte, la Está sociedad, bien. todo. Por eso. La gente se Entonces, pasa el semáforo en rojo. Entonces, con matices- los futbolistas no son la excepción. Mejor Correcto, dicho, con matices, algunos futbolistas. con matices no de son la esa no excepción. respeta la autoridad, ¿no es cierto? Y hace tal cosa. Pero con matices de esa tampoco. Pero por eso, pues Y claro. entonces, ¿dónde quedamos? ¿Han recibido diferente entorno No, familiar? es que cada De uno- hecho. no, ¿Han seguro. recibido diferente educación? De hecho. Entonces, ¿cuál es la intersección entre ambos? Para que los dos hagan lo mismo. Bueno, Hay un aparentemente punto, la hay una ausencia de intersección ahí. valores. La ausencia de valores. El no saber entender que hay cosas que no debes hacer. Ya, entonces no digamos no- que es por la educación. No, claro que no ha sido No por la digamos. educación. Yo creo que no. No digamos. Yo creo que no. Porque ¿No? son casos, mira, Sí, aparentemente sí, de claro. lugares Pero tampoco completamente podemos- distintos Michael. y cometen el mismo error con matices, ¿no? Con matices. Michael, Pero no podemos tampoco ser tan contundentes en decir que una persona que comete un error o una falta, hoy una falta de normas, es una persona sin valores. ¿No? Hay mucho más que analizar. Claro. Michael, No ¿qué podemos opinas tú? tampoco comparar. Michael, está bien, pero No. ¿qué opinas tú de que mi buen pata Cela, que tiene equipo, por supuesto, ya, ¿no? No, pero es que cada Arme, caso es pero diferente, escúchame un toque nada más. Yo te he escuchado toda tu exposición del LDU, de no sé cuánto. Yo te pregunto algo. Y esto no tiene nada que ver con cómo tú consideres a las personas, ¿no? A mí Cela me cae muy bien. Y le soy agradecido porque fue parte del equipo peruano que clasificó al Mundial. Y cuando el juez Turpán pitó el final del partido con Nueva Zelanda, Deza había entrado para marcar al grandote, Cela. ¿cómo se llamaba? Cela. Deza no, Cela. ¿Cómo se llama el grandote? Ah, sí. Bueno, ese, ¿no? Entró para marcar los últimos 15 minutos. Así que bacán. Tiene su foto mundialista o de Wood, ese. Su foto de haber clasificado a la Copa del Mundo. Ahora. Armó secuencialmente tonos en su casa. O sea, no fue que un día se le chispoteó y entonces le cayó un par de amigos, hicieron bullita y llamaron a serenazgo y entonces les tiraron dedo y llegaron y pucha, era de esa. Pero armando una pregunta. fiesta. Sí, Ay, caramba. Cela, pero Pedro, pregunta. Entonces, pero un yo entiendo, rato, yo entiendo lo que. un Yo entiendo rato. lo que. Acá el tema es Sí. que era. Michael está Pero por eso. haciendo un amago de defensa. No, Yo no, digo, no creo que No, está, no, oye, creo que no, está no, no, defendiendo. no, Yo no. entiendo por dónde va Sí, él. ¿qué cosa No, fue no, lo que no. dijiste? No. Que él dice que está en contra de que Espero. alguien diga que esto tiene que ver Pero con puedo la decirlo ausencia yo. de valores. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no todos los casos Claro. son iguales. De acuerdo. Pero si me dejan decirlo en 10 segundos y después no saben lo que dije, Pero, déjenme decirlo en entonces, 35 para ti, segundos. ¿cuál es el caso de Cela, por ejemplo? ¿Cuál es el caso de Cela? Que no, Todos los casos son no quiero ser muy diferentes. duro, quiero ser justo. Todos Yo los- digo, si un jugador de Bueno, fútbol si no lo va a poder organiza en su casa permanentemente fiestas... pero permítele digamos, que... ahí termino. Permítele que diga. Los que es que- ya es que la- entendimos, Pedro, tu punto. O sea, dime tú qué piensas de una persona que organice Yo pienso que sostenidamente es peor juegue de local en su casa. lo que hizo en verano. Yo pienso que es peor lo que hizo en verano. ¿Qué es en verano? Yo pienso que es peor. Claro, sí, sí. Pero por Yo pienso eso. que es peor lo que hizo en verano. De acuerdo, entonces- Por eso te digo, en el caso de Cela puedo tener una percepción. Y creo que hay no solamente estos hechos en los cuales coincido 100% contigo que estuvieron bastante mal, sino hay un antecedente en verano que para mí estuvo peor y que está grabado. ¿Qué fue lo de Y verano? Me sorprendió Sí. y que me sorprendió. Me parece que después hubo fue- una agresión. Sí, una agresión en horas de la madrugada, después una fiesta. Y eso está grabado. Y me sorprendió que luego de eso juegue de titular. Mi comentario no iba a Cela o a Álvarez o a Sandoval. Mi comentario iba a que no podemos deducir que en todos los casos donde se cometen errores hay ausencia de valores. Ese día, en ese momento, se le puede haber chispoteado, puede haber habido ausencia de valores en esa semana, en ese mes, en esa etapa de su vida. Pero ser contundentes y decir que determinada persona no tiene valores porque se equivocó una vez o se equivocó dos. ¿Quién ha dicho me parece eso? exagerado. Pero a ver una cosa, espérate, Michael, un ratito. A mí me parece que estás. Bueno, mi opinión es que. A ver. Hay distintos valores, ¿verdad? ¿De acuerdo? Claro. Sí, bien. O sea, digamos, algunos de alguna manera protegen, si quieres, bienes mucho más. No sé, digamos,
con una significancia mayor. Por ejemplo, la vida. Pero otros que tienen que ver con, no sé, con la disciplina, con la responsabilidad. Entonces, puede que alguien, no sé, no tenga respeto pues por el prójimo y no tiene pues no sé, no conoce solidaridad, no conoce respeto al prójimo, pero sí de pronto tiene el valor de respeta la vida del otro, pues no sé, no lo golpea o no lo agrede físicamente si quieres. Entonces, depende la situación y yo sí estoy de acuerdo contigo y depende el momento y el valor al cual se refiere. Y segundo, contéstame esto, porque también yo ya no sé, yo tampoco no quiero dar nombres específicos o puntuales, porque no conozco la realidad de cada jugador y haría mal en juzgar a uno o a otro. Pero en general, no es cierto que el jugador que comete una y otra vez una, si quieres, indisciplina, no es que haya cometido un error, ¿no? O sea, tú puedes cometer un error, una vez. Por supuesto. Pero cometes dos, por supuesto y tres, sí. y cuatro, ya no es un error, pues. Sí considero que Yandesa nos ha demostrado que hay una ausencia enorme de valores en su vida y en su percepción de las cosas. En el caso de esa sí, pero no puedo tener esa opinión contundente para todos los casos. De acuerdo, Porque no, sí, está bien. Me parece un poco exagerada si lo vamos a resumir. Los errores de todos con una opinión así. Diego. Entrar a juzgar los valores de un futbolista ya es entrar a un mundo mucho más amplio, ¿no? Y lo único que se le pide a los jugadores es que sean disciplinados y que cumplan las normas. Más aún en una situación en la que estamos todos tan expuestos y todos están bajo la lupa. Entonces, no es tanto lo que se les pide. Oye, acuéstense temprano, vayan a entrenar, terminen de jugar y regresen a su casa y háganlo hasta el 30 de noviembre que termine el campeonato. No les están pidiendo que cambien, no sé, no les están pidiendo algo tan complicado. Ahora, no es una coincidencia quiénes son los que terminan cayendo en las indisciplinas, porque son indisciplinados y el que es indisciplinado normalmente vuelve a caer porque tiene el bichito de la indisciplina con mucha facilidad y además porque probablemente se lo han permitido. Y ese es el punto al que yo iba. Porque el tema es delicado porque nos tienta a salirnos mucho por las ramas en el sentido de que es muy amplio. Y si nos vamos a poner a analizar cada caso tiene vertientes y cada jugador tiene un origen. Y en muchos casos, si uno empieza a analizar el origen del jugador, hasta lo podría llegar a entender, que tenga tal nivel de indisciplina y sea tan díscolo. Pero yo lo juzgo como futbolista. Yo no lo juzgo como persona. Y después juzgo al técnico que lo perdona, que le apaña las indisciplinas, o al dirigente que lo vuelve a contratar, claro, pensando o al club que lo vuelve a contratar, pensando que por arte de magia un jugador indisciplinado se va a volver un jugador disciplinado porque cambió de camiseta simplemente. Sin hacer un análisis previo, sin hacer una investigación previa. Pero capaz hay clubes que no les interesa tanto tener un jugador disciplinado. Lo que más les interesa es la técnica con la que pueda venir. Pero, Franco, no te interesa tener un jugador indisciplinado, pero el jugador indisciplinado se termina sacando de la cancha solo, porque o se desgarra, o le puede hacer mal al grupo también. O porque te rompe el grupo. Sobre todo eso. Claro. Entonces, sobre todo eso. El riesgo de contratar a esos futbolistas, y no es que yo quiera hacer una campaña para que estos chicos no vuelvan a jugar fútbol. Lo que quiero es hacer una campaña para que se encarrilen, y la mejor forma de encarrilarse es cuando se den cuenta que nadie los quiere a partir de eso. Y eso, de alguna manera, y ojo que en la selección también ha habido un caso con un miembro del comando técnico que me parece que en la selección se debió manejar de otra manera y se dejó pasar por agua tibia, porque fue al inicio de todo, y hoy en día es un tema del que nadie habla, pero es un mal ejemplo que me parece que en la selección lo prefirieron dejar pasar para guardar la intimidad del grupo. Ahí me parece que es de las cosas que más se le puede criticar a este comando técnico, el haber dejado pasar esa. Pero vuelvo a lo de la selección, porque en la selección, en teoría, no hay espacio para esos jugadores. Entonces, esos jugadores saben, y hay muchos que sí han cambiado por eso, y nos lo han dicho, y lo han confesado, que eran jugadores que eran indisciplinados y se dieron cuenta que siendo indisciplinados no iban a jugar con Gareca.